Buen día con todos. El día de hoy vamos a desarrollar algunos problemas sobre equilibrio de cuerpo rígido. Bien, vamos entonces a poner aquí problemas. Problemas sobre equilibrio de cuerpo rígido. Equilibrio de cuerpos rígidos. Bien, primer problema. Vamos a poner los datos mientras damos lectura al problema. Los datos son los siguientes. Nos dice, un trozo de acero se puede equilibrar con un extremo apoyado descansando en el borde de una mesa. Como se muestra en la figura, el punto 0. Sin embargo, suponga que le pegamos otras dos piezas como se muestra en la figura. Todas las piezas tienen la misma sección cuadrada y densidad. Haga caso omiso del peso de los sujetadores. El sistema ya puede equilibrarse si encontramos la longitud L correcta de la tercera pieza. Pregunta A. ¿Con qué longitud se equilibrará el sistema con las piezas primera y tercera horizontales, como se muestra en la figura? Entonces la primera pregunta es, ¿cuál debe ser la longitud de la tercera pieza para equilibrar el sistema? La pregunta B, ¿cómo cambiaría su respuesta si las piezas fueran de cobre en vez de acero? Entonces cambia la respuesta. Cambia la respuesta. Si en vez de tener acero, las reemplazamos por varillas de cobre. ¿Correcto? Y hay que dar una explicación a esto. Explicar. Bien, entonces el sistema nos muestra lo siguiente. Tenemos aquí en la gráfica, aquí está la mesa. Este es la mesa, el filo de la mesa. Y en ese filo se va a sostener este sistema constituido por varillas de acero. En la figura se está mostrando las dimensiones. El punto 0 es el punto de apoyo en el filo de la mesa. Ese es el punto 0. Como dimensiones tenemos esta longitud de esta varilla horizontal superior es de 10,0 metros. Luego tenemos de este punto aquí, esta longitud es de 8,00 metros.
y esta otra varilla es de longitud L, y entonces también aquí nos está mostrando lo siguiente. La distancia que hay de aquí al punto medio es de 9,50 metros. ¿Ok? Entonces eso significa que el ancho de cada varilla es de 1 centímetro. El ancho de cada varilla es de 1 centímetro. Aquí tenemos esta longitud hasta el punto medio de esta varilla larga, L medios, porque la incógnita es encontrar la longitud total de esa varilla, que es L. ¿Correcto? Bien. El punto medio de la varilla superior, que mide 10 metros, estaría aquí. Y entonces en ese punto medio graficamos su peso. Aquí tenemos el peso de esa varilla y decimos entonces peso 1. Luego, en el punto medio de la varilla 3, vamos a poner peso 3. Y en el punto medio de la varilla vertical pondremos el peso 2. Muy bien, entonces los remaches o los asujetadores entre esas varillas obviamente se encuentran en esos puntos y el peso de esos remaches se van a despreciar. Esa es la condición del problema. Muy bien, entonces empezamos la resolución de este problemita. Bien, entonces vamos a considerar el momento de torsión respecto del punto O. Para la primera pregunta, aplicamos la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de todos los momentos de torsión va a ser igual a 0. Esa sumatoria la vamos a desarrollar respecto del punto O, respecto de ese punto. Muy bien, entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. Para el peso 1, que se encuentra en el centro de esos 10 metros, esta distancia será de 5 metros. Esto es de 5 metros esa distancia. Será el brazo para el peso 1. Para el peso 2, el brazo va a ser 9,50 metros. Y para el peso 3, el brazo va a ser esta distancia, que tenemos que determinar. Y entonces decimos, esto es L medios, pero esto es 10. Entonces esta distancia X es nuestra incógnita y de acuerdo a ello encontraremos la longitud L de la tercera varilla. Entonces, el momento de torsión que provoque el peso 1, el momento de torsión del peso 1, va a ser negativo porque haría rotar al sistema en el sentido horario. Entonces tengo menos el momento de torsión que provoca el peso 1. El peso 2 también va a provocar un momento de torsión negativo porque hace rotar al sistema en el sentido horario, menos el momento de torsión del peso 2. Y el peso 3 más bien haría rotar al sistema alrededor de ese punto de equilibrio en el sentido antihorario, entonces es positivo, más el momento de torsión del peso 3 igual a 0. ¿Correcto?
Bien, entonces ahora decimos el momento de torsión del peso 1, su brazo por el peso, 5 metros por el peso menos 5 metros por el peso 1, menos el momento de torsión del peso 2, 9,5 metros por el peso 2, 9,5 metros por el peso 2, más el momento de torsión del peso 3, la distancia X. Esa distancia X, ¿a qué va a ser igual? Esa distancia X va a ser igual a L medios menos 10 metros. Entonces, vamos a poner aquí, en vez de X, la longitud. Esta distancia, que es L medios menos estos 10 metros. Entonces ponemos, el brazo es L medios menos 10 metros por el peso 3, igual a 0. Pero vamos a señalar entonces que X, que está en la figura, X es igual a L medios menos 10 metros. Esto tiene que estar claro. ¿Ok? Bien, entonces aquí apareció nuestra incógnita. El peso. No conocemos el peso de ninguna de las partes de este sistema, pero nos han dicho de que todas las varillas son de la misma sección cuadrada y además de que la densidad es la misma de todas, porque se trata de acero. Entonces, el peso hay que darlo en función de la masa y luego la masa en función de la densidad para eliminar ciertas cantidades. Bien, entonces, vamos a continuar por este lado y vamos a hacer esos reemplazos. Decimos donde el peso, ¿a qué es igual? El peso en general, es igual a la masa por la gravedad, ¿correcto? Por otro lado, sabemos que la densidad de cualquier sustancia es la masa entre el volumen, ¿correcto? Entonces, de aquí decimos, la masa será igual a la densidad multiplicada por el volumen. Entonces, tengo esta expresión y esta otra, y vamos a reemplazar la masa aquí. Por lo tanto, el peso de cualquiera de esas varillas va a ser igual a la densidad del acero por la aceleración de la gravedad terrestre y por el volumen de cada una de las varillas. Pero ¿a qué es igual el volumen? En general, en una varilla, el volumen será igual al área de la sección transversal, que es cuadrada, por la longitud L. Entonces, el peso en general será la densidad por la gravedad, el área de la sección cuadrada, por la longitud que tenga cada una de las varillas. Entonces, esta expresión la vamos a utilizar para cada uno de estos pesos que vemos aquí abajo. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a borrar esta parte, todo esto, y vamos a reemplazar aquí. Decimos entonces menos 5 veces el peso 1. El peso 1 será la densidad del acero, la aceleración de la gravedad, el área de la sección transversal, por la longitud de la primera varilla. La longitud de la varilla 1. ¿Correcto? Menos 9,5 metros por el peso 2. El peso 2 será la densidad del acero, la gravedad, el área de la sección transversal, por la longitud. Como aquí hemos considerado todo esto, de este extremo a este extremo, 10 metros, y aquí abajo todo es L,
Entonces, para esta varilla solo nos queda 8 metros y no 10, solo 8 metros. Entonces, acá ponemos la longitud 2, que va a ser de 8 metros. Y más, aquí decimos L medios, L es la longitud de la tercera varilla, L medios menos 10 por el peso 3, que otra vez es la densidad del acero, la gravedad, el área de la sección y la longitud L de la varilla, igual a 0. En esta expresión observamos que la densidad del acero, la gravedad y el área son factor común. Podemos eliminar todo esto. Se cancela y se cancela. No hay necesidad de conocer la densidad del acero, ni utilizar la aceleración de la gravedad terrestre. Tampoco es importante conocer el área de la sección transversal. Bien, entonces, estos dos términos que son negativos los vamos a pasar al lado derecho como positivo y trabajamos solamente esta parte. Bien, entonces, decimos L medios menos 10, L medios menos 10 por L es igual a menos 5 pasa al otro lado 5 veces L1 y también menos 0,5 por L2 pasa como positivo más, decimos 9,5 por L2. Este es L1. ¿Ok? Bien, entonces, aquí tendríamos L por L cuadrado entre 2, L cuadrado entre 2 menos 10 veces L, igual. L1 sabemos que vale 10 metros, entonces 10 por 5, 50, más 9,5 por 8. Hacemos esa operación, 9,5 metros por 8 metros, que es L2. 9,5 por 8, 76. Acá tenemos entonces 76. ¿Ok? Bien. Si multiplicamos todo por 2, tendríamos lo siguiente. L cuadrado menos 20 veces L igual, acá la suma sería 126 por 2, entonces tendríamos 252. 252. ¿Ok? Entonces, lo que estamos obteniendo es una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática la vamos a resolver. Y decimos entonces, ese término pasa a este lado como negativo. Y la ecuación cuadrática me queda L cuadrado menos 20L menos 252 igual a 0. ¿Correcto? La solución de una ecuación cuadrática, recordemos, es igual, L es igual a menos el segundo coeficiente. El segundo coeficiente es menos 20, entonces 20 más menos la raíz cuadrada de 4 veces, el segundo coeficiente al cuadrado, menos 20 al cuadrado, menos 4 veces el primer coeficiente, que vale 1, por el tercer coeficiente, que es menos 252. Todo bajo raíz cuadrada entre 2 veces el primer coeficiente, que vale 1, entonces simplemente 2. Todo esto definitivamente ya va a estar en metros. Esto, ya la unidad que queda es el metro. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar esta parte. 252 por 4. 252 por 4
y a eso le sumamos 400, ¿no? Porque menos 20 al cuadrado es 400. Más 400 y sacamos la raíz cuadrada, 37,5. Entonces, L va a ser igual a 20 más menos 37,5 entre 2 metros. Obviamente que el signo negativo me va a dar un resultado absurdo porque la longitud de la varilla no puede ser negativa. Entonces, solamente vamos a trabajar con el positivo. Por lo tanto, tenemos 57,5 entre 2. Sería entonces la longitud. Tendría que ser de 28,8 metros. La longitud de esa varilla de acero, la tercera, esta de aquí abajo, de 28,8 metros. Como pueden ver, la mitad sería 14,4. 14,4, entonces, si esto vale 10 metros y esto 14,4, x vale 40 metros. 4,40 metros. Entonces, de esa forma, el sistema se va a mantener en equilibrio. ¿Ok? La pregunta B es una pregunta conceptual. La pregunta B nos dice, si cambiamos las varillas de acero por varillas de cobre, ¿va a modificarse este resultado? Evidentemente no, porque hemos visto que en el desarrollo matemático la densidad del acero se cancela. Por lo tanto, no importa de qué material sea la varilla, sea de acero, sea de cobre, sea de plata, de latón, no importa. Finalmente, igual se cancela la densidad, sea cual sea el material. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta B es no cambian las respuestas, no varían las respuestas si es que cambiamos de metal. ¿Correcto? La explicación es porque la densidad del material no interviene en la resolución del problema. Bien, este es el primer problema. Vamos a hacer un segundo problema sobre el equilibrio de cuerpos rígidos. Segundo problema, ponemos los datos. ¿Qué me dice el segundo problema? El segundo problema nos menciona lo siguiente. Dice, el extremo A, mayúscula, de la barra AD de la figura, descansa en una superficie horizontal sin fricción. Entonces, el coeficiente de fricción cinético es 0. ¿Correcto? Luego dice, y el extremo B tiene una articulación. Se ejerce en el punto A una fuerza horizontal F, de magnitud, una fuerza F, cuya magnitud es de 120 newtons. 120 newtons. Desprecie el peso de la barra. Entonces, el peso de la barra lo hacemos próximo a 0. Despreciamos el peso de la barra. Calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la barra sobre la articulación B. La fuerza horizontal y la fuerza vertical que ejerce la barra sobre la articulación en el punto B. Esas son las incógnitas. Bien, la figura nos muestra el siguiente sistema. Tenemos aquí el piso horizontal. Es un piso horizontal liso. Tenemos aquí un muro.
Este es un muro. Y aquí tenemos el piso liso. Muy bien. Apoyado, aquí está esa, vamos a decir, esa barra, ¿no? Entonces, la barra es esta. Aquí está la barra. Una barra delgada cuyo peso se desprecia. Esa es. En este extremo hay una articulación. Ahí hay un pivote. Entonces la barra puede subir y bajar. ¿Correcto? No hay fricción en la superficie. El coeficiente de fricción es nulo. Dimensiones que aparecen en la gráfica es la altura que hay del suelo a la articulación es de 4,00 metros. La longitud de esta barra es de 5,00 metros. Muy bien. Este es el extremo A y este es el extremo B. Me dicen que en la parte inferior, en A, se aplica una fuerza horizontal, F. Una fuerza horizontal F de 120 newtons de valor. Entonces, esa fuerza empuja a esa barra y obviamente en la articulación la barra va a empujar en este sentido, pero habrá una componente que es horizontal, la fuerza X, y una componente vertical, la fuerza Y. Entonces, las preguntas son justamente esas. ¿Cuánto valen estas dos fuerzas que ejerce la barra contra la articulación? Bien. Ahora, observemos la gráfica. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este cateto, 4 metros, la hipotenusa 5. Entonces, esto corresponde al triángulo pitagórico clásico, donde este otro cateto entonces debe valer 3 metros. 3,00 metros por los conocimientos de la geometría. Y ahí tenemos entonces el triángulo pitagórico clásico, ¿no? Bien, y si se conoce eso, también sabemos cuáles son los ángulos. El ángulo de aquí, 53 grados, y el de aquí, 37 grados. Y acá tenemos el ángulo recto de 90. Bien, pero aquí hay un aspecto conceptual que tenemos que manejar. Decimos, a ver, la barra está en equilibrio, ¿correcto? Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Por lo tanto, ¿cuál es la fuerza en X que está actuando sobre la barra? Una, la fuerza externa que empuja la barra hacia la derecha, pero aquí la articulación tiene que responder con una fuerza igual y opuesta. Acá hay una fuerza de reacción. Esta es fuerza de reacción a lo largo del eje X, ¿correcto? Entonces, la barra está sometida horizontalmente a esta fuerza y a la reacción que ejerce la articulación contra la barra. Y, obviamente aquí, la articulación también ejecuta una fuerza hacia abajo igual a aquella fuerza de reacción en el eje Y. Estas son las fuerzas que ejerce la articulación contra la barra. Entonces, tenemos que trabajar nosotros el equilibrio de la barra. Tenemos que calcular esta fuerza
Y al calcular esta fuerza, obviamente, igual y opuesta será la fuerza que ejerce la barra contra la articulación en la dirección X. Entonces, decimos la sumatoria de fuerzas en X sobre la barra debe ser 0. Primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en la dirección X sobre la barra debe ser 0. ¿Cuáles son esas fuerzas? La fuerza externa, positiva, apunta a la derecha, y esta fuerza de reacción es negativa, menos la fuerza de reacción a lo largo de X igual a 0. Entonces, obviamente, esa fuerza de reacción ya la conocemos porque F se conoce, entonces simplemente decimos la fuerza de reacción a lo largo de X no es sino la fuerza F, vale decir, esa fuerza de reacción a lo largo de X es de 120 newtons. Pero entonces, la fuerza que ejerce la barra contra la articulación en la dirección X será igual a esa misma. El módulo es el mismo, por lo tanto, esta es mi primera respuesta. 120 newtons. Esta es la fuerza que ejerce la barra contra la articulación. Si lo queremos expresar de otra manera, un poco más exigentes, diríamos entonces vectorialmente tiene módulo 120 newtons, pero está en la dirección Y positiva. Entonces, esa es la fuerza que ejerce la barra en el punto B en dirección X contra la articulación. Bien, ese valor que hemos calculado para la reacción me puede servir para calcular también la componente Y. ¿Cómo así? Miren, en este triángulo rectángulo tenemos los dos catetos, tenemos la hipotenusa, tenemos además los ángulos. También la fuerza que ejerce la barra tiene que tener esta dirección, la misma dirección de la barra. Entonces, estas dos fuerzas son componentes de la fuerza total que está ejerciendo la barra contra la articulación. ¿Cómo trabajamos esto? Muy simple, decimos lo siguiente. A ver, por este ángulo de aquí es 37 grados y también aquí tendríamos 37 grados. Entonces acá es este ángulo va a ser el mismo que el que se forme aquí si proyectamos las componentes de estas dos fuerzas. Aquí está la fuerza que ejerce la barra contra la articulación. Este ángulo de 37 también es el de aquí. Son ángulos congruentes, opuestos por el vértice. Entonces ese ángulo es de 37 grados, decíamos. Por lo tanto, de aquí, seno de 37 o coseno de 37 también, diríamos, cualquiera de las dos funciones se puede utilizar. Seno de 37 grados va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa. 3 metros entre 5 metros. Pero el seno de 37 aquí arriba, ¿a qué es igual? El seno de 37 es igual a cateto opuesto, que es Fx sobre la hipotenusa, que es la fuerza que ejerce la barra contra la articulación. Bien, podemos usar esto, podemos usar la función coseno también, pero también podemos usar la función tangente. O sea, tenemos las tres posibilidades y vamos a ver cuál de ellas es la que más nos conviene. Vamos a ver la tangente. Tangente de 37, ¿a qué es igual?
la tangente de 37 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3 sobre 4. 3 metros sobre 4 metros. Y en este lado, aquí arriba, la tangente de 37 grados será cateto opuesto fx sobre la adyacente, que es fy. Fx entre fy. Entonces, ya conocemos el valor de fx, aquí está. Conocemos la tangente 37 y podemos despejar fy. Esta expresión es más directa que la expresión que podemos trabajar aquí, porque habría que calcular primero cuánto vale esta fuerza diagonal y luego después recién calcular fy. Con esta expresión es mucho más sencillo. Entonces, tangente de 37 es 3/4. Por lo tanto, trabajamos este par. Fx entre fy va a ser 3/4 por semejanza de triángulos. Entonces, decimos fx entre fy, f sub x entre f sub y es igual a 3/4. Por lo tanto, f sub y, ¿a qué es igual? F sub y pasa multiplicando, el 4 pasa multiplicando a la izquierda y el 3 pasa dividiendo a la izquierda. Sería 4/3 de f sub x. Bien, entonces decimos f sub y es igual a 4/3 de 120 newtons. Entonces aquí tenemos 480 entre 3, 160. La fuerza Fy será de 160 newtons. Esa es la fuerza que ejerce la barra contra la articulación en dirección Y. Vectorialmente. Vectorialmente diríamos entonces, esa fuerza va a ser la fuerza Y vectorialmente a 160 newtons en dirección J. Y ahí tenemos entonces las dos componentes de la fuerza que ejerce la barra contra la articulación. Bien, este es entonces el segundo problema y vamos a hacer un tercer problemita. Problema 3. Los datos del problema 3. Nos dice lo siguiente. Una viga uniforme de 250 kilogramos. Masa. La masa de la viga, 250 kilogramos. Se sostiene con un cable unido al techo, como se muestra en la figura. El extremo inferior de la viga descansa en el piso. Pregunta A. Calcule la tensión en el cable. ¿Cuál es la fuerza de tensión en el cable? B. ¿Qué coeficiente de fricción estática mínima debe haber entre la viga y el piso? El coeficiente de fricción estática mínima entre la viga y el piso, para que la viga permanezca en esa posición. Bien,
Hacemos la gráfica. Se trata de lo siguiente. Tenemos aquí el piso. El piso, aquí sí, el piso es rugoso, porque va a haber fricción entre el piso y la viga. La viga está aquí, inclinada, de esta forma. Esa es la viga. Tenemos la masa de la viga, por lo tanto el peso de la viga es importante ahora. El ángulo que forma aquí la viga con el piso es de 40 grados sexagesimales. Luego acá hay una cuerda, un cable que soporta, y este cable va hacia el techo. Aquí está el techo. Muy bien, ese es el sistema. Y nos están marcando que este ángulo de aquí es de 160 grados. 160 grados sexagesimales. Bien, la pregunta es, primero, calcular la tensión aquí en el cable, y dos, determinar el coeficiente de fricción mínimo que debe haber entre la viga y el piso para que se mantenga en esa posición. Porque, a ver, ¿qué es lo que podría pasar aquí? Lo que podría pasar aquí es que la viga, si no hay mucha fricción, la viga va a correr para allá, ¿correcto? Y el cable probablemente quede en posición vertical. Y no queda así porque obviamente va a haber una muy interesante fricción aquí abajo. Bien, vamos entonces a graficar las fuerzas que están actuando sobre la viga. ¿Qué fuerzas actúan sobre la viga? Primero, la tensión en el cable. Aquí hay una fuerza de tensión que me están preguntando cuánto vale esa fuerza de tensión. Muy bien. Entonces, también tenemos el peso de la viga. La dibujamos en su centro de gravedad. El peso de la viga. El peso de la viga. Y otra fuerza, la fuerza de fricción y la normal. Está apoyada en el piso, evidentemente que hay una fuerza normal. Hay una fuerza normal. La reacción del piso contra la viga. Y también tenemos acá la fuerza de fricción, que evita que vaya hacia allá la viga. Entonces la fuerza de fricción está aquí. La fuerza de fricción estática. Fuerza de fricción estática. Esas son las 4 fuerzas que actúan sobre la viga. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar la tensión y el coeficiente. Para eso vamos a trabajar primero la sumatoria de fuerzas en el eje X. Pero antes vamos a descomponer esta tensión en una componente horizontal, tensión en X, y una componente vertical, tensión en Y. Tensión en el eje Y. Muy bien. Entonces decimos, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en el eje X debe darme 0. Muy bien. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Hacia la derecha, la tensión en X. Y hacia la izquierda, la fuerza de fricción estática. Eso debe ser 0.
En otras palabras, la tensión en el eje X debe ser igual a la fuerza de fricción estática. La tensión en el eje X es igual a, vamos a deducir aquí los ángulos. A ver, 40 grados tenemos aquí. Si trazamos una línea horizontal acá, también este ángulo será de 40 grados por ángulos alternos internos. Aquí tendríamos 90 grados, ángulo recto. Entonces, si esto es 40 y esto es 90, tenemos 130. Pero todo este ángulo es 160, o sea que este ángulo de aquí, este ángulo, es de 30 grados sexagesimales. Entonces, estamos deduciendo ese ángulo, nos sirve para determinar la tensión X en función de la tensión que es la incógnita y este ángulo. La tensión en X será la tensión del cable por el seno de 30 grados. Entonces, esta tensión en X es la tensión del cable por el seno de 30 grados. Y eso será igual a la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. El coeficiente de fricción estático, que es la otra incógnita, coeficiente de fricción estático por la normal. A esto le llamamos ecuación 1 por lo pronto. Ecuación 1. Bien, ahí están las dos incógnitas, la tensión y el coeficiente. Ahora, vamos a desarrollar con la segunda condición de equilibrio. A ver, diríamos entonces la sumatoria de momento de torsión respecto del punto, el punto de aquí abajo, donde está la normal y el coeficiente. Entonces, de la segunda condición, la sumatoria de los momentos de torsión. Y va a ser igual a 0. Esta sumatoria, ¿qué me va a dar? A ver, ¿cuáles son respecto? Siempre hay que indicar respecto de qué punto trabajamos. Respecto de A, decimos. El punto A va a ser aquí abajo. Este es el extremo A. ¿Correcto? Y aquí tenemos el extremo B. Entonces, respecto de A. Por lo tanto, estas dos fuerzas que están justo pasando por ese punto de giro no tienen brazo, no producen momento de torsión, ninguna de esas dos. Pero sí va a producir momento de torsión el peso de la viga, la tensión en X y la tensión en Y. Entonces, estas tres fuerzas sí provocan momento de torsión. Empezamos a ver, por el momento de torsión que provoque la tensión en Y. Esta tensión haría rotar a la viga en el sentido antihorario, será positiva. El momento de torsión debido a la tensión Y. ¿Correcto? Positiva. El momento de torsión que provoca la tensión en X, esa tensión haría rotar a la viga en sentido horario, será negativa. Menos el momento de torsión debido a la tensión a lo largo de X. Y el peso de la viga también haría rotar a la viga en sentido horario, también negativo, entonces el momento de torsión debido al peso de la viga, y esto es igual a 0. Bien, ahora tenemos que determinar los brazos para cada una de estos momentos de torsión. A ver, aquí, ¿cuál será el brazo para la tensión Y? Hacemos la proyección, proyectamos la línea de acción de esa fuerza hacia abajo y el brazo es la distancia más corta que hay de la línea de acción al punto de apoyo. Es esta longitud, pero tengo este triángulo rectángulo, 40 grados, este lado es un cateto adyacente. La longitud de la viga va a ser la hipotenusa. Entonces, este brazo será
la longitud de la viga por el coseno de 40. Entonces ahí tenemos la longitud de la viga por el coseno de 40 grados es el brazo para la tensión Y, por la tensión a lo largo de Y, menos para la tensión en X, la línea de acción de tensión en X es esta, es su línea de acción. Entonces su brazo va a ser esta distancia, que vendría a ser aquí. Entonces será igual. Ahora esto lo trabajamos con la función seno. L seno de 40. Entonces, aquí ponemos la longitud de la viga, el seno de 40 grados, por la tensión en X. ¿Listo? Luego decimos menos el momento de torsión debido al peso. El peso está aquí, su línea de acción la graficamos por acá. Entonces decimos, este es el brazo y ese brazo será L medios coseno de 40. La longitud de la viga entre 2 por el coseno de 40 grados y por el peso de la viga. Y eso es igual a 0. En esta expresión vemos que la longitud de la viga es factor común. Podemos eliminar porque además no la conocemos. Eliminamos la longitud de la viga porque no se conoce y en buena hora se va. Entonces, aquí tenemos esta relación. La tensión en Y, ¿a qué es igual? La tensión a lo largo del eje Y será igual la tensión por el coseno de 30. Entonces aquí tenemos que esta tensión es la tensión por el coseno de 30 grados y multiplicamos por el coseno de 40 grados menos la tensión en X. La tensión en X es la tensión seno de 30. La tensión seno de 30 por el seno de 40 menos el peso de la viga se conoce, es mg. Tenemos la masa, entonces simplemente la masa de la viga entre 2 por la gravedad por el coseno de 40 grados igual a 0. Bien, entonces aquí tenemos una sola incógnita, la tensión en la viga. Por lo tanto, vamos a trabajar eso. Vamos a factorizar la tensión en la viga. Aprovecharemos acá el espacio, borramos esta parte y trabajamos aquí arriba. Entonces factorizamos la tensión. La tensión de la viga, paréntesis, coseno de 30 por el coseno de 40 menos el seno de 30 por el seno de 40. Y este término negativo pasa al otro lado positivo, igual. La masa de la viga por la gravedad por el coseno de 40. Masa de la viga, la gravedad, coseno de 40 grados, todo eso sobre 2. Entonces, la tensión en la cuerda será igual la masa de la viga por la gravedad por el coseno de 40 grados, todo eso sobre 2 veces todo este paréntesis, 2 veces por el coseno de 30 grados por el coseno de 40 grados menos el seno de 30 grados por el seno de 40 grados. Y entonces
reemplazamos valores. Al reemplazar 250 kilogramos, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y se trabaja todo lo demás, la tensión resulta ser 2.744 newtons. La tensión 2.744 newtons. Esa es la tensión en la cuerda. Respuesta. Muy bien. Pero nos falta, ya tenemos la tensión, falta calcular este coeficiente, pero no conozco la normal. Entonces, para calcular la normal necesitamos encontrar su valor y aplicamos para ello la otra condición de equilibrio. La primera, pero aplicada al eje Y. Entonces decimos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y también debe darme 0. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Las fuerzas en el eje Y son la normal, que es la incógnita, el peso y tensión Y. Hacia arriba la normal positiva, hacia arriba la tensión Y también positiva, y hacia abajo el peso negativo. Eso igual a 0. Son las tres fuerzas dirigidas en el eje Y. Entonces la normal, que es mi incógnita, la normal será igual a el peso que pasa positivo menos la tensión en Y que pasa al lado derecho negativo. El peso es la masa de la viga por la gravedad menos la tensión en Y. La tensión en Y es la tensión coseno de 30. La tensión coseno de 30 grados. Todo se conoce. La tensión ya conocemos, reemplazamos aquí, la masa se conoce, la gravedad también. Entonces la normal resulta ser 73,9 newtons. La normal es de 73,9 newtons. Ese es el valor de la fuerza normal. Bien, entonces, ahora sí, ya trabajamos en 1. En la ecuación 1 tenemos el coeficiente de fricción estático mínimo que debe haber entre el piso y la viga es igual a la tensión por el seno de 30 grados entre la normal. Ese coeficiente de fricción estático, reemplazando 2.744 por el seno de 30, que es 1/2 entre la normal, resulta que este coeficiente es de un valor extraordinariamente grande, 18,6. 18,6. Recuerden que los coeficientes de fricción son adimensionales, no tienen unidades. Es un coeficiente bastante alto. Recuerden ustedes que siempre se dice que los coeficientes de fricción van entre 0 y 1. Siempre son fracción de 1. Pero miren este coeficiente tan alto. Lo que sucede seguramente que es una superficie tremendamente rugosa y más bien está trabado. Debe estar trabado ahí la viga y no puede pasar porque hay un obstáculo. Bien, esto es más o menos como vamos a dar como referencia cómo construían los incas tremendas, digamos, monumentos o estructuras como Machu Picchu y otras más. Las piedras están unidas no con cemento ni con otro material similar, simplemente están encajadas como un rompecabezas. ¿Cómo han hecho ellos? Han labrado las piedras
en partes alto relieve y en otras partes bajo relieve. Entonces, por ejemplo, una roca que ponen aquí abajo podría tener esa protuberancia, luego una hendidura, otra protuberancia probablemente, y en esos costados también protuberancias y hendiduras. Lo mismo para la parte de abajo con la otra roca, de manera que sus estructuras han sido de esta forma, en todas las partes y por todos los costados de las rocas tienen protuberancias, tienen hendiduras. Cuando encaja la otra roca encaja perfectamente por aquí, obviamente sobresale probablemente aquí un poco, encaja aquí la otra roca, entra acá, sigue, y acá puedes ver otra hendidura para encajar con la otra roca que está en este lado. Entonces, esta forma de construcción que han tenido los incas, obviamente hacía de que las estructuras sean totalmente firmes. Entonces, no se puede deslizar una roca respecto de la otra. Como hay esas trabas, seguramente que los coeficientes de fricción estáticos son de ese orden o probablemente mayores. Bien, eso es entonces como conclusión de esta clase, y espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad con otro tema.